Buenos días. 16, 14 de junio. Corazón Inmaculado de María, que después de que el Espíritu Santo terminó toda su obra maravillosa en ti, fuiste elevada a los cielos. Acuérdate de tus hijos pecadores que fuimos entregados a ti al pie de la cruz, que después de los afanes y peligros de este mundo, seamos en el cielo también tu gloria y tu corona. Así sea. Y continuamos con nuestra lectura en el capítulo 13. Los pilares de la salud mental. Página 213. Jonás 2, versículo del 5 al 7. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía un cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor, Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Vivir sanos es vivir libres. Las amarguras e iras enraizadas, los viejos remordimientos y resentimientos, los sabotajes, los complejos, las ansiedades y las tristezas son cadenas que aprietan y sofocan. Con ellas dejamos de ser creativos y productivos y vivimos con inapetencia e irreverencia, limitándonos a superar las frustraciones o desesperación, en vez de levantar vuelo y completar proyectos exitosos. Habacuc 3, versículo 19. El Señor es mi fortaleza. Él ha hecho de mis pies como los de las ciervas y me hace caminar por las alturas. Hay condiciones y patologías evidentes y otras no tan evidentes. Todas las condiciones que nos afectan o dañan se refugian en toda nuestra persona, pero casi siempre tratamos el área física separadamente del área emocional y espiritual. Hasta tanto no aprendemos a integrar nuestras tres esencias y las atendamos con interés y perseverante compromiso. No nos sentiremos sanos, pues alguna parte seguirá reclamándonos atención y cuidados. La vida no se debe de improvisar, no se debe de abandonar ni descuidar. Si dejamos de rociar el jardín de nuestras ilusiones y nuevos proyectos, nos encontraremos con ramas secas, pétalos caídos y colores desteñidos. Tenemos que más bien vivir comprometidos con nuestra vida siempre, tratándola como una delicada flor y una compleja máquina. Sin duda, la vida es el préstamo de las monedas en Mateo 25, versículo del 14 al 30, donde el dueño de las monedas regresa a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con nuestra salud cuando estábamos robustos, con nuestra inteligencia cuando nuestras mentes están claras y alertas, con nuestros hijos que Dios nos confió cuando los teníamos bajo nuestra tutela para encaminarlos responsablemente? La sanación no es ausencia de enfermedad, es regresar al balance y al funcionamiento corporal y mental equilibrados. El cuerpo y la mente humana sin duda son mecanismos impresionantes, resistentes y resilientes, pero necesitan operar en un delicado balance entre todas las interacciones y fuerzas que le rigen, físicas, mentales y espirituales. La salud integral implica al atender todas las áreas. Somos responsables ante Dios y ante la sociedad de mantenernos sanos y hábiles. No podemos ser cargas para otros o forzar a los que están a nuestro alrededor a que vivan inhalando nuestras protestas y pesimismos. El permitir el dolor y la enfermedad sin atenderlos es ceder a un misterioso y clandestino deseo de apagarse, rendirse y poco a poco ir muriendo. Así se nos indica en Eclesiásticos 38, versículo 15.
Un hombre peca contra su creador cuando se niega a que el médico lo trate. Nos regimos por buenos hábitos y malos hábitos. Recurrimos a los hábitos como en piloto automático, pues los repetimos tanto que los memorizamos. Cuando los malos hábitos se repiten mucho descuidadamente, se pueden convertir en dependencias o vicios. Se crean memorias y las memorias son tatuajes que cuando son positivas se convierten en combustible, pero cuando son negativas se convierten en ataduras. Nos enfermamos más por no tener la disciplina de seguir consejos, tratamientos e indicaciones, dejándonos llevar más bien por estados de ánimo y a última hora buscando el remedio mágico y rápido, porque no tuvimos la disciplina de someternos en obediencia a los procesos más lentos y dolorosos. Todo esto tiene que cambiar. En un estudio de centenarios se pudo notar una serie de características en estas personas que duran 100 años o más, que no solo tenían que ver con los cuidados físicos. La mirada positiva, su fuerte ética de trabajo se comprometen con sus proyectos de vida. Tienen vínculos estrechos con la familia, tienen religión, aman la naturaleza, son positivos, poseen dones de adaptabilidad, resiliencia, cuentan con un apoyo social fuerte y manifiestan confianza en sí mismos y en Dios. ¿Soy o no soy una persona sana? Hay mucho que considerar antes de responder a esta pregunta. Hay ejecutores y hay espectadores. Existen personas decididas a llevarle la delantera a los problemas y otros que se visten de cansancio y victimización y decaen cada día más. Sufrimos las consecuencias de nuestros propios errores y heredamos los daños ajenos. Algunas equivocaciones son inconsecuentes, pero otras los pagaremos con lágrimas de sangre. Somos seres fuertes pero frágiles, que siempre tendremos que protegernos de enemigos internos y asaltantes externos que amenazarán con desestabilizarnos. Los grandes contagios sociales. Las neuronas espejos son células en el cerebro que se activan cuando una persona realiza cierta conducta y cuando se observa a otras personas ejecutar esa misma conducta. Facilitan el modelaje de conductas humanas y el aprendizaje al observar las conductas en otras personas. Además de auxiliar la imitación de las acciones que se ven modelar por otros, el aprendizaje social, estas neuronas espejo también facilitan la empatía y el discernimiento moral. Son imprescindibles para las interacciones sociales sanas, pues facilitan la reciprocidad emocional. Las personas con incapacidad de interacción social, con tendencias al aislamiento, conductas antisociales, manifiestan un tipo del espectro autista, aunque sea de bajo grado. Una de las explicaciones de este hecho podría ser la deficiencia de neuronas espejo. Se le atribuye la dificultad del aprendizaje en individuos con deficiencias cognitivas a anomalías en las neuronas espejo, causando dificultades en áreas del lenguaje, problemas en imitar conductas que otros manifiestan, en la comprensión del comportamiento ajeno y problemas en el área de autoidentificación. La presencia en nuestros cerebros de las neuronas espejo también explica cómo somos fácilmente contagiados por las emociones ajenas, sobre todo cuando lloramos o reímos por los sentimientos ajenos, aún de los desconocidos. En neurociencia, esto se describe como espejear conductas y sensaciones con facilidad sin necesidad de arduos procesos de aprendizaje. A pesar de sus obvios beneficios de copiar rápidamente buenas y óptimas conductas, también facilita el aprendizaje o el copiar conductas inapropiadas. Histerias colectivas, expresiones sociales que arrastran masas y se repiten sin mucha evaluación o discernimiento. Entendiendo lo fácil que es para los seres humanos copiar rápidamente las conductas emocionales y ajenas,
Es imperativo crear ambientes sanos y monitorear las interacciones sociales de los nuestros para que no sean contagiados a simular directamente lo destructivo y lo dañino. Es urgente crear hogares y sociedades sanas para que produzcan un eco de conductas óptimas que todos pudiéramos emular. Somos personas sanas cuando nunca nos alegramos de las desgracias de otros, aunque sea de los enemigos. Cuando no nos persuaden fácilmente hacia el odio, la tristeza o la amargura. Más bien podemos resistirlos. Cuando no envidiamos a los más afortunados, más bien los admiramos y nos alegramos por ello. Cuando mostramos ser pacíficos y pacificadores, trabajadores por la paz y traemos reconciliación y no discordia. Cuando tenemos y mostramos capacidad misericordiosa para perdonar sin guardar rencor, actuando con justicia y fidelidad. Cuando no sufrimos de dependencias ni codependencias, no estamos atrapados en malas costumbres, vicios o ataduras. Cuando tenemos paz interior, erradicando la desesperación, el inconformismo y el miedo. Cuando no malinterpretamos fácilmente las intenciones de los demás, más bien tratamos de escuchar, dialogar y entender razones empáticamente. Cuando somos capaces de aprender las mejores lecciones aún de las peores situaciones. Cuando dejamos de culpar a otros para más bien encontramos la responsabilidad compartida con una doble dosis de misericordia. Cuando sabemos proteger nuestra libertad, evitando esclavitudes y apegos irracionales a otros seres humanos, necesitándolos más que a Dios. Cuando estamos dispuestos a perdonar el pasado para iniciar nuevos comienzos con ilusión y confianza. Los requerimientos fundamentales para la estabilidad emocional y psicológica. A veces las tareas más elementales son las más fundamentales. Debe tener presente que el mecanismo que más activo está en nosotros es el sentido de supervivencia. Es el que gobierna todas las funciones corporales y mentales. Buscamos consciente y aún instintivamente lo que nuestra mente interpreta como lo que más ocupamos para sobrevivir. Hasta para enamorarse es nuestro sentido de supervivencia, no el corazón, el que está cotizando y calculando cuán indispensable será esta persona para el resto de la vida. El sentido de supervivencia no es romántico, es práctico y pragmático. Nuestras conductas y emociones son gobernadas por él y nuestro cerebro sorteará y escogerá las experiencias de la vida según lo que el sentido de la supervivencia califique de importantes y necesarias. El proyecto será escoger vivir sanos mucho más que vivir felices. A veces la felicidad es un espejismo, pero la paz del corazón que da estabilidad y sabiduría es más cierta y duradera. Entre las necesidades más fundamentales están: 1. Conexiones emocionales para ser guiados, sentirnos apoyados y necesitados. 2. Seguridad de sustento, de apoyo, de bienes, de lo necesario para sobrevivir. 3. Sentido de relevancia para no sentirnos despersonalizados, desapercibidos, invisibles o anónimos. 4. Propósitos naturales y sobrenaturales. Quinto, oportunidad de expansión y crecimiento, expansión y ganancia. Autorregulación, aprender a serenarnos y a calibrar nuestros estados emocionales. Aprender a buscar balance y equilibrio en vez de vivir en los extremos. El don de la espera prudente y de la renuncia oportuna. 9. Resiliencia con la habilidad de convertir las crisis en experiencias positivas. 10. Siempre luchar por mantenernos libres, alertas, conectados, conscientes y hábiles. La fe y la salud mental. Eclesiástico 38, versículo 9. Hijo mío, cuando estés enfermo, no te deprimas. Ruégale al Señor para que te cure.
Renuncia a tus malas acciones, guarda las manos limpias y purifica tu corazón de cualquier pecado. Luego haz que venga el médico, ya que el Señor lo creó. No lo desprecies porque lo necesitas. No debe de extrañarnos que una y otra vez la ciencia ha encontrado que las personas que viven su fe y religiosidad son más felices que aquellos que no practican ninguna religión. La Organización Nacional NAMI, Alianza Nacional de Salud Mental, ha publicado escritos que apoyan la interacción de los tratamientos de salud mental con la religión por sus muchos beneficios. Estos estudios afirman que las personas religiosas o espirituales son menos depresivas o ansiosas y más capaces de enfrentar los desencantos y vicisitudes de la vida. El tener religión reduce incidencias de suicidios y abuso de alcohol y sustancias. Los grupos de iglesia insertan a las personas en conexiones sociales que crean un sentido de pertenencia, seguridad y confianza. La práctica religiosa es la actividad que más sostiene la paz y la felicidad en los seres humanos, protegiéndolos de percances o insatisfacción. Los alcances sociales de grupos de iglesia proveen una gran red de apoyo confiable. La religión promueve un diálogo interno que tiene más legitimidad y autoridad que las voces externas que nos acosan o amenazan. La esperanza de la vida eterna sana la esterilidad de la vida. Valerie Hoover, quien ha sido directora del Instituto para la Salud de la Mujer en Washington, D.C., afirma que en las últimas 2 décadas una disminución significativa de la espiritualidad en todo el mundo ha creado una crisis que amenaza la capacidad de los seres humanos para lograr una salud óptima. Para resolver la crisis de espiritualidad en declive, primero debes crear conciencia sobre la importancia de la vida espiritual de uno y los efectos negativos de su falta. La espiritualidad mejora la salud psicológica y social, disminuyendo así los sentimientos de soledad y aislamiento social que puedan conducir a un mayor riesgo de ataque cardíaco y accidentes cerebrovasculares y disminuyendo el riesgo de enfermedades coronarias. La atención clínica de salud mental que integra la psicología con la espiritualidad y la religión ayuda a aliviar los síntomas de las enfermedades, fomenta las habilidades para enfrentar problemas y ayuda a cambiar los comportamientos negativos. La asesoría espiritual integrada incluye ayudar a las personas a conectarse con un sistema de apoyo que puede sanar familias, reunificar matrimonios y ayudar a analizar mejor las experiencias de la vida a la luz de la fe y a las creencias universales que han sostenido los seres humanos a lo largo de la historia. Sabemos a través de los estudios que las personas que practican su fe y están envueltos en comunidades de iglesia tienen mejores resultados de salud, mejores experiencias de vida, familias más estables y más longevidad. A la vez, aquellas que encargan sus dolencias a su ser superior, a Dios, quien tiene el poder de sanarlos y transformarlos, regularán mejor sus miedos y ansiedades. Segunda de Timoteo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe hasta el final. ¿Problema mental o espiritual? En tiempos pasados el trastorno mental se le describía como posesión u opresión demoníaca. Recordemos que el psicoanálisis es una ciencia relativamente nueva que surgió a finales del siglo XIX. Hasta el día de hoy muchas personas vienen a consejería psicoterapia o guía espiritual, testificando de experiencias reales con espíritus malignos que les acosan, molestan o persiguen, y automáticamente creen que esas experiencias están asociadas a brujería, maleficios o trabajos espiritistas.
Para el psicólogo o psiquiatra secular, estas son formas de evadir los problemas y responsabilidades, refugiándose en fantasías y delirios de una exagerada espiritualidad. Pero los psicólogos y psiquiatras católicos y cristianos entendemos la realidad del pecado y de la maldad. Aún así no atribuimos todo tan rápidamente a intervenciones espirituales, sino que tratamos diligentemente de analizar el origen real de cada experiencia de manera individual. Un reconocido exorcista, el sacerdote jesuita Sam Babolin, confirmó que de todos los casos de personas que piden un ritual de exorcismo, solo el 2% son verdaderos casos de posesión diabólica y el 98% restante son casos psiquiátricos. Él asegura que no suceden al azar, de estar bien un día y de repente encontrarse poseído. Sucede tras construir una relación con el mal. Los síntomas de la posesión pueden incluir la aversión a todo aquello que es sagrado, repugnancia a la oración, a todo lo que es bendecido, aun si no se tiene conciencia de que lo sea, e inesperadas diversas reacciones de violencia. Pueden darse manifestaciones con blasfemia, agresiones físicas, reacciones furiosas, si se bendice o se ora ante la persona. Los afectados a veces manifiestan una fuerza sobrehumana, no normal para la edad y la condición física de la persona. A veces se manifiesta en el marco de una agitación psicomotora, la cual sin explicación no responde a calmantes ni sedantes. No es raro encontrar personas con trastornos mentales graves, como la esquizofrenia, afirmando oír a los demonios, verlos o soñar con espíritus malignos. Es importante abordar ambas luchas en ambos frentes, proporcionar consejería, medicamentos para ayudar con los problemas mentales y también a orar por ellos, fomentar una buena vida del espíritu que ayude en la lucha espiritual. No hay que tener miedo. Todos los días que rezamos el Padre Nuestro pedimos con fe y confianza, líbranos del mal. Jesús dijo en Juan 17, versículo 15. Al orar por sus apóstoles y discípulos, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Según los reglamentos de la Iglesia Católica, solo un sacerdote ordenado con el expreso consentimiento de un obispo es el que debe de ejercer un exorcismo, después de un extenso examen médico y psiquiátrico en el afectado que excluya las posibilidades de una enfermedad mental. También hay religiosos y laicos quienes se han preparado arduamente en este complejo campo para atender a personas no necesariamente poseídas, sino oprimidas o con ciertas ataduras espirituales, además de psicológicas que necesitan urgente atención. Como cristianos practicantes, deberíamos de estar preocupados de los espíritus malignos que perturban. La protección de la fe y la oración son el escudo más poderoso. La palabra de Dios lo afirma muchas veces. Nos los recuerda en Primera de Pedro, versículo 18. No se olviden que han sido liberados con la sangre preciosa del Cordero sin mancha. Lucas 9, versículo 1. Jesús renunció a los 12 y les dio autoridad para liberar de malos espíritus y les dio poder para sanar enfermos. Un creyente fiel a su fe que se mantiene en oración y ayunos no tiene por qué vivir aterrorizado, sintiéndose desarmado ante estas posibles batallas. Pues la fuerza de Dios en nosotros es mucho mayor, y donde hay oración se le niega la entrada al enemigo. Tenemos una coraza de protección que se llama la armadura de Dios, como dice en Efesios 6, versículo del 10 al 18. Pónganse el escudo de la fe, orando en todo momento y presentando súplicas al Espíritu Santo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas. Y hasta aquí termina el capítulo 13.